Muy bien, alumnos, tengan con todos muy buenos días. En esta segunda semana ya del segundo trimestre, vamos a desarrollar nuestro tema de la ortografía. Es así que vamos a empezar a proyectar en pantalla nuestras diapositivas para empezar con la explicación del tema de nuestro programa. Es así que cuando nosotros justamente vamos a hablar de este tema, ortografía, vamos a tener que recordar todos estos conocimientos que hemos adquirido desde nuestra educación primaria. Justamente cuando estábamos aprendiendo a leer y a escribir, pues se nos hablaba de todas estas reglas que nosotros tenemos en nuestro idioma para hablar justamente de la ortografía. Tal es así que cuando nosotros hablamos de la ortografía, tenemos que recordar cuál es esa definición de ortografía. Y justamente la ortografía, pues, es el conjunto de reglas y convenciones que rigen la escritura de una lengua, ¿cierto? Que rigen la escritura de una lengua. En este sentido, forma parte de la gramática normativa, es decir, todas las normas que tiene una determinada lengua para la escritura de dicha lengua, de acuerdo al idioma en que tenga. Es por ese motivo que todas las lenguas o todos los idiomas tienen sus propias gramáticas, porque es la normativa que rige en cada una de ellas para la escritura. Por lo tanto, vamos a ver que la ortografía como disciplina normativa se va a dividir en ortografía tildativa, ortografía grafémica, ortografía léxica y ortografía puntosintáctica. La ortografía grafémica es la cuando nosotros justamente se nos enseñan esas reglas de en qué momento vamos a utilizar tal o cual letra. La ortografía léxica se entiende por la ortografía, el uso adecuado de las palabras basándonos en dos criterios, el de la corrección escritural de su forma y el de la escritura con propiedad significativa. Y la ortografía punto sintáctico de la oración, pues estudia el uso correcto de la aplicación de los signos de puntuación en un texto escrito. Y justamente la ortografía tildativa se encarga de estudiar las reglas generales y especiales de acentuación y tildación de las palabras. Y cuando hablamos de esta ortografía tildativa, tenemos que recordar justamente las clases de tilde que tenemos, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, la tildación general. Vamos a hablar en estos momentos de esta tildación general. Cuando nosotros vamos a hablar de una tildación general, vamos a recordar que por el acento, ¿cierto? Que es la mayor inflexión de voz, que se pronuncia una sílaba dentro de una palabra y sirve para distinguir significados también en algunos casos. Pero por el acento también vamos a generar clases o tipos de palabras. Y de acuerdo a estas clases o tipos de palabras, nosotros vamos a saber si es que las tildamos o no. Es por eso de que vamos a hablar primero de lo que son las palabras agudas, o también conocidas como oxítonas. Y estas palabras agudas u oxítonas tienen la mayor intensidad en la última sílaba, ¿cierto? Por ejemplo, como son las palabras reloj, dolor, camión, compás y comité. Son palabras que tienen la mayor fuerza de voz en la última sílaba. ¿Cuándo nosotros vamos a tildar una palabra aguda? Una palabra aguda, nosotros la vamos a tildar cuando termine en consonante N, S o en vocal, como vemos camión en N, compás en S y comité en vocal. Las vamos a tildar. Cuando terminen en cualquier otra consonante que no sea NS, no las tildamos de ninguna manera. Luego también por el lugar de la sílaba tónica o del acento, vamos a tener a las palabras graves o llanas, o también conocidas como paroxítonas. Y estas palabras tienen la mayor intensidad en la penúltima sílaba, como son las palabras lengua, libro, álbum, dólar y césped. Y estas palabras graves o llanas, o también conocidas como paroxítonas, nosotros las vamos a tildar cuando terminen en cualquier consonante que no sea N, S o en vocal. Como observamos ahí, álbum, dólar y césped están terminando en consonantes diferentes a N o S y
Si terminan en vocal, no se tildan de ninguna manera, como podemos observar en los ejemplos proyectados en pantalla. Luego también tenemos a las palabras esdrújulas. Y las palabras esdrújulas, o también conocidas como proparoxítonas, ellas tienen la mayor intensidad en la antepenúltima sílaba. Y en el caso de las palabras esdrújulas, como podemos observar en pantalla, fonética, gramática, semántica, matemática, química, es decir, todas las palabras esdrújulas, es decir, todas aquellas que tienen la mayor fuerza de voz o intensidad en la antepenúltima sílaba, se tildan sin excepción. Todas ellas se tildan sin excepción y sí. Y luego también nosotros tenemos a las palabras sobresdrújulas o también conocidas como preproparoxítonas. Y estas palabras, pues, van a tener la mayor intensidad antes de la antepenúltima sílaba. Antes de la antepenúltima sílaba. Y justamente estas palabras casi ya son arcaicas, es decir, ya no se utilizan mucho, pero son las siguientes, como las que tenemos en pantalla, ¿cierto? Llévatela, dígaselo, cuéntamelo, ¿no? Son una de las tantas palabras que aún están en uso, pero la mayor parte de palabras sobre esdrújulas o preproparoxítonas hoy en día ya están casi en desuso, es decir, ya están arcaicas, ya no son muy usadas. Entonces, aquí hablamos de esta tildación general, que tenemos unas reglas ya generales para cuándo vamos a tildar a cada una de estos tipos de palabras que nosotros tenemos de acuerdo a la posición de su sílaba tónica que tenga o posea cada una de ellas. Y luego en las palabras compuestas también vamos a observar que tenemos reglas. Por ejemplo, tengo la palabra baloncesto, balón, ancesto, y observamos que la primera palabra, que es balón, tiene una tilde, y cesto no lo tiene. Pero cuando los unimos y fusionamos y formamos una palabra yuxtapuesta, en el caso de baloncesto, vemos de que el primer término, al formar un nuevo término, la palabra baloncesto todo junto, lo ha perdido, ¿cierto? Lo ha perdido. Eso es una de las reglas que tenemos cuando vamos a realizar la formación de palabras. Entonces, en esto justamente observamos que consiste la tildación general. Hablamos de esto, ¿cierto? De este tipo de palabras y estas reglas que tenemos, pues que ya las habíamos conocido desde la primaria. Luego vamos a hablar de los acentos ortográficos especiales. Cuando nosotros hablamos de los acentos ortográficos especiales, vamos a hablar primero de lo que son hiatos acentuales. Y hay que recordar que los hiatos acentuales, ¿qué es lo que pasa aquí? Que la tilde va a recaer en la vocal cerrada cuando posee la mayor fuerza de voz, acompañada de una vocal abierta. Y a esta tilde, pues cierto, lo vamos a llamar como una tilde disolvente. Una tilde disolvente, ¿por qué? Porque va a hacer que automáticamente se separen aquellas vocales, como es en el caso de la palabra maíz, canzúa, venía, paúl, país, como lo podemos observar ahí en pantalla. Luego tenemos también a las palabras compuestas. Y en las palabras compuestas pues se desglosa en tres consideraciones. La primera, tenemos a que el primer elemento de una palabra compuesta deberá perder la tilde, como lo veíamos en la palabra baloncesto, ¿no? De balón mancesto, que lo perdió. Y lo tenemos nuevamente. Como por ejemplo la palabra río más platense. Al formar el nuevo término, río platense, observamos que también la palabra río ha perdido su tilde, tal y como nos dice la regla general. La siguiente consideración dice que si la composición se da por medio de un guión, es decir, las palabras no se unen, sino están por un guión unidas nada más, entonces cada elemento conservará su tilde, como por ejemplo en la palabra teórico más práctico. La palabra teórico y práctico, cada uno de ellos posee una tilde. Pero al formar una palabra por guión, y digo teórico práctico, como no se unen, sino simplemente la tilde es la que nos da esa sensación de unión, pues cada una siguen siendo independientes y por lo tanto conservan su tilde cada una.
Y la tercera consideración es que si el segundo elemento no tenía tilde, pero al formar el compuesto se verifica que cumple la regla general, se tilda. Es decir, cuando nosotros ya formamos un tercer término, una nueva palabra, en donde no se tildaba la segunda, pues la sometemos a las reglas generales de tildación para ver si es de que las tildamos o no. Como por ejemplo, la palabra dos no se tilda sin tilde, pero si yo digo 22, 22 ahora, ya lo tildo. Pero 2 cuando está por sí solo, cuando es un monosílabo, no se tilda de ninguna manera, como podemos observar ahí. Pero en 22 sí se tilda ya la palabra. Luego tenemos a los adverbios derivados en mente. Estos adverbios derivados en mente, pues, nos dice lo siguiente, que cuando el primer elemento es un adjetivo con tilde y el segundo elemento es el sufijo adverbialmente, entonces el primer elemento conserva su tilde. Por ejemplo, vemos última, que es un adjetivo y está tildado. Y al agregarle la terminación mente o el sufijo mente, creo el adverbio últimamente. Y observamos que últimamente se tilde, es decir, está conservando el primer elemento, su tilde en este caso, ¿cierto? Pero solo en los adverbios derivados en mente. No vayan a decir, no, profesor, usted ha dicho hace unos instantes de que si estaba la primera tildada al fusionarse con la segunda perdía la tilde, ¿y por qué acá no? No, es que acá no pierde porque hablamos de un adjetivo y hablamos de que estamos formando un adverbio por ese motivo. Luego tenemos los monosílabos, ¿cierto? Ya sabemos todos nosotros de que los monosílabos son aquellas palabras que están formadas por una sílaba y bien claro la regla nos dice no deben llevar tilde salvo un grupo delimitado por la tilde diacrítica, es decir, esa tilde diferenciadora que me hace reconocer una categoría gramatical distinta o diferente de una a la otra. Por ejemplo, aquí tengo uno de los tantos monosílabos que tenemos en nuestro idioma que nunca deberían de tildarse porque eso es lo que nos dice la regla general. Los monosílabos no se tildan. Veamos ahora la tilde diacrítica. ¿Qué es una tilde diacrítica? Pues es la tilde diacrítica. Aquí existen que algunos monosílabos que a pesar de tener la misma escritura y pronunciación, no tienen la misma función gramatical. Para diferenciar el valor gramatical de cada uno de ellos, se usa esta tilde diacrítica, ¿cierto? Esta tilde diferenciadora, como podemos observar aquí en pantalla también. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, él lo tildamos cuando es un pronombre, pero cuando es un artículo de ninguna manera. Tú, cuando es un pronombre lo tildamos, pero tú cuando es un adjetivo posesivo no se tilda. Cuando es un sustantivo lo tildamos, pero cuando se refiere a un pronombre no lo tildamos. Cuando deriva del verbo dar, lo tildamos, pero cuando es una preposición de ninguna manera. Más, cuando es un adverbio de cantidad lo tildamos, pero cuando es una conjunción no lo tildamos. Luego tenemos mi, cuando es un pronombre lo tildamos, pero cuando es un adjetivo posesivo no se tilda de ninguna manera. Veamos ahora la tilde enfática. La tilde enfática, pues esta tilde enfática es esa tilde también diferenciadora. Por ejemplo, vamos a ver cuándo vamos a utilizar esta tilde enfática. Por ejemplo, que cuando es un interrogativo, es decir, la tilde enfática ya no me va a diferenciar categorías gramaticales, sino ya acá funciones prácticamente. Miren que cuando es un interrogativo, es decir, cuando está en una pregunta, lo tildamos, pero cuando es un relativo, no se tilda de ninguna manera. Pero también hay que recordar que cuando es un exclamativo, también se tilda. Muy bien. Luego ahí está ya ves abajo, que cuando es exclamativo, lo tildamos, y cuando es una conjunción, no lo tildamos. Luego tenemos quién, cuando es un interrogativo, ¿cierto? Lo tildamos, y quién cuando es un exclamativo no lo tildamos de ninguna manera. Luego tenemos cuál, cuando es un interrogativo lo tildamos, cuál cuando es un relativo no lo tildamos para nada. Luego tenemos los casos especiales de acentuación. Y cuando nosotros hablamos de estos casos especiales de acentuación,
pues vamos a tener que recordar de que hay palabras que cambiarles la tilde, ¿ya? Cambian su significado. Es decir, yo digo pelícano, me refiero a esa ave acuática del orden de los pelicantomes, ¿sí? Me refiero a ellos, me refiero. Pero si yo digo pelicano, es decir, ya le quité esa tilde y digo ahora pelicano, ¿cierto? Pelicano. Entonces ya no se refiere a esa ave acuática, sino ahora se refiere a que tiene el pelo cano. Y luego tenemos, en los casos especiales de acentuación también, en que hay palabras cuya sílaba tónica cambia en singular y en plural. Es decir, cuando están en singular, tiene una sílaba distinta y cuando las pluralizamos, cambia de sílaba tónica, es decir, no la sigue manteniendo. Veamos la palabra régimen, como podemos observar, en la palabra régimen lleva la mayor fuerza de voz en la última, penúltima, en la antepenúltima sílaba. Y la debemos de tildar porque justamente es una palabra sobre esdrújula. Pero cuando observamos y vemos regímenes, ahora regímenes no está conservando en la misma sílaba la tilde, ahora cambió de posición. Entonces aquí estamos frente a un caso especial. Veamos la palabra carácter, ¿cierto? Carácter. Tiene la mayor fuerza de voz en la última, antepenúltima sílaba y en caracteres, cuando lo pluralizamos, ha perdido totalmente esa tilde. Así que es lo que nosotros podemos observar en esta clase ya del segundo trimestre, ya que nuestra clase del segundo trimestre. Es así, alumnos y alumnas, que espero realmente que cumplan con todo lo pedido en clase y ahora sí ya podrán resolver su actividad programada. Espero que tengan un buen inicio de semana y nos reencontramos en nuestras clases. Hasta luego.